Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir con los temas de química. La vez pasada estuvimos hablando sobre el átomo. Ahora vamos a ver los modelos atómicos. Vamos a ver este video y luego lo vamos a comentar. Vas a perder una oportunidad. Todo ello en menos de 7 minutos, así que no lo dudes. Vamos a ello. La historia del átomo se remonta a la Grecia clásica. De hecho, la palabra átomo proviene del griego y significa indivisible. Entre los siglos V y IV a.C., Demócrito, discípulo de Leucipo, desarrolló la teoría atómica del universo. Postuló que la materia estaba constituida por átomos, pequeñas partículas eternas, indivisibles e invisibles. Los griegos también creían que existían 4 tipos de elementos, con los que explicaban los estados de agregación de la materia: agua estado líquido, fuego plasma, tierra sólido y aire gaseoso. A principios del siglo XIX, Dalton retomó la teoría atómica del universo de Demócrito y enunció su teoría atómica molecular. Postuló que la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos, que son indivisibles, neutros y no se pueden destruir. Indicó que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y propiedades, y que átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Por último, postuló que átomos de distintos elementos pueden combinarse formando compuestos. Thomson, estudiando el comportamiento de los rayos catódicos, descubrió que los átomos tenían partículas subatómicas con carga eléctrica negativa y muy poca masa, partículas que Stoney bautizó como electrones. En 1899, Thomson propuso su modelo atómico. Supuso que el átomo estaba formado por pequeñas partículas subatómicas con carga eléctrica negativa que estaban incrustadas sobre una esfera de carga positiva. Con su modelo, demostró la existencia del electrón y la neutralidad global del átomo, ya que las cargas positivas de la esfera contrarrestaban las cargas negativas de los electrones. Debido a su forma, al átomo de Thomson se le conoce comúnmente como el pastel o el pudín de pasas. En 1911, Rutherford realizó un experimento en el que demostró que el átomo poseía un núcleo central. Bombardeó con partículas alfa, que son partículas con 2 cargas positivas, una finísima lámina de oro. Recogió el impacto de las partículas alfa con un detector fluorescente de sulfuro de zinc. Con este experimento, Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Algunas sufrían una pequeña desviación y muy pocas rebotaban. De su experimento, Rutherford sacó las siguientes conclusiones. La mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse, porque el átomo está prácticamente hueco. Algunas se desviaban, porque pasaban cerca de una zona compacta con carga positiva denominada núcleo. Como las partículas alfa y el núcleo tienen carga positiva, al pasar cerca de este, se repelían. Solo rebotaban
aquellas partículas alfa que se dirigían frontalmente hacia algún núcleo. Según Rutherford, el átomo está constituido por un núcleo central que concentra casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva. Propuso el nombre de protones para denominar a las partículas positivas del núcleo. En la corteza están los electrones, que son partículas subatómicas con carga negativa y masa despreciable frente al núcleo. Los electrones se encuentran girando en torno al núcleo en órbitas circulares. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el radio atómico, lo que demuestra que el átomo está prácticamente vacío. Bohr estudió el comportamiento del átomo de hidrógeno. En 1913 anuncia su modelo atómico, que se basa en 3 postulados. Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Solo están permitidas aquellas órbitas para las que el momento angular del electrón, L, es múltiplo de h partido 2pi, siendo h la constante de Planck y n el número cuántico principal. Las órbitas más cercanas al núcleo tienen menos energía que las más alejadas. El electrón solo absorbe o emite energía al saltar entre órbitas permitidas. Cuando el electrón absorbe energía, pasa de órbitas más cercanas al núcleo a órbitas más externas, pasando en su estado fundamental a sus estados excitados. Cuando el electrón pasa de una órbita externa a una más interna, emite energía. Todo esto lo comprenderemos mejor en el siguiente vídeo, donde exploraremos el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Como has podido comprobar, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford o Bohr ya no tienen ningún secreto para ti. Espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Que la química te acompañe. Muy bien, hemos visto un video acerca de los modelos atómicos. ¿Qué son los modelos atómicos? Los modelos atómicos se le conocen a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos, desarrollados a lo largo de toda la historia de la humanidad, a partir de ideas que en cada época se manejaban respecto a de qué está hecha la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se abocaron a pensar y reducir la composición de las cosas que existen, y los más recientes y considerados actualmente como valederos fueron desarrollados en el siglo XX, época en que se dieron los primeros adelantos reales en materia o manipulación atómica, las bombas nucleares y las centrales nucleares de energía eléctrica. Entonces, en conclusión, tenemos que el modelo atómico es una explicación de la estructura de la mínima cantidad de la materia en la que se creía que se podía dividir una masa. 5 siglos antes de Cristo, los filósofos griegos se preguntaban si la materia podría ser dividida indefinidamente o si se llegaría a un punto que tales partículas fueran indivisibles. Es así como Demócrito formula la teoría de que la materia se compone de partículas indivisibles, a las que se llaman átomos. En 1803, el químico inglés John Dalton propone una nueva teoría sobre la constitución de la materia. Según Dalton, toda la materia se podía dividir en 2 grandes grupos: los elementos y los compuestos.
Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales que en honor a Demócrito Dalton se denominó átomos. Los compuestos se constituirán de moléculas cuya estructura viene dada por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Hacia finales del siglo XVIII se descubre que los átomos no son indivisibles, pues se componen de varios tipos de partículas elementales. La primera en ser descubierta fue el electrón en el año 1897 por el investigador Sir Joseph Thomson. Posteriormente, Hantaro Nagaoka en 1865 a 1950, durante sus trabajos realizados en Tokio, propone su teoría según la cual los electrones girarían alrededor de un cuerpo central cargado positivamente, al igual que los planetas alrededor del Sol. Hoy día sabemos que la carga positiva del átomo se concentra en un denso núcleo muy pequeño, en cuyo alrededor giran los electrones. El núcleo del átomo se descubre gracias a los trabajos realizados en la Universidad Manchester. El experimento utilizado consistía en dirigir un haz de partículas de cierta energía contra una plancha metálica delgada. De las probabilidades de tal barrera, como les seguía diciendo, el núcleo del átomo se descubre gracias a los trabajos realizados en la Universidad de Manchester. El experimento utilizado consistía en dirigir en un haz de partículas de cierta energía contra una plancha metálica delgada. De las probabilidades de tal barrera desviara la trayectoria de las partículas, se dedujo la distribución de la carga eléctrica al interior de los átomos. Tenemos los siguientes modelos atómicos. El primer modelo atómico que propuso se dio el modelo C. El primer modelo atómico tenemos el modelo de Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado en 1808 por John Dalton, quien imaginaba que los átomos como diminutivas esferas. Este primer modelo atómico postulaba que la materia está formada por partículas muy pequeños llamados átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. El segundo modelo es el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson también es conocido como el modelo de pudín. Es una teoría sobre la estructura atómica propuesta por Joseph Thomson. John Thomson, que fue el descubridor del electrón. En dicho modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. ¿Cómo pasas en un pudín? Se pensaba que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo. Dado que el átomo no deja de ser un sistema material que contiene una cierta cantidad de energía interna, esta provoca un cierto grado de vibración de los electrones contenidos en la estructura atómica. Desde un punto de vista que puede interpretarse que el modelo atómico de Thomson es un modelo dinámico como consecuencia de la movilidad de los electrones en el seno de la citada estructura. Modelo atómico de Perrin. El modelo atómico de Perrin se modificó el modelo atómico de Thomson, sugiriendo que por primera vez las cargas negativas son extremas al budín. En
95, el físico francés Jean-Baptiste Perrin encontró que los rayos catódicos depositaban cargo en su electroscopio, lo que confirmó que se trataba de partículas cargadas. Fue por aquellas fechas que el inglés Joseph Thomson se interesó a medir la velocidad de dichas partículas. Modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo, propuesto por el químico y físico británico Ernest Rutherford para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. El átomo está formado por dos partes, núcleo y corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. Está cargada positiva del núcleo en la experiencia de la lámina de oro. Es la responsable de la desviación de las partículas alfa, que también son de carga positiva. La corteza es casi un espacio vacío, inmenso en relación con las dimensiones del núcleo. Eso explica por qué la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin desviarse. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeñas y también carga negativa. Como un diminuto sistema solar, los electrones giran alrededor del núcleo, al igual que los planetas alrededor del Sol. Los electrones están ligados al núcleo de la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. El modelo de Rutherford tuvo que ser abandonado, pues el movimiento de los electrones suponía una pérdida continua de energía. Por lo tanto, el electrón terminaría describiendo órbitas en espiral, precipitándose finalmente hacia el núcleo. Sin embargo, este modelo sirvió de base para el modelo propuesto por su discípulo Niels Bohr, marcando el inicio del estudio del núcleo atómico, por lo que a Rutherford se le conoce como el padre de la era nuclear. Modelo atómico de Bohr. El físico danés Niels Bohr postula que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Los electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan los diferentes niveles de energía. El electrón puede acceder al nivel de energía superior, para lo cual necesita absorber energía para volver a su nivel de energía original. Es necesario que el electrón emita la energía absorbida. Este modelo, si bien se ha perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la moderna física nuclear. Este propuso una teoría para describir la estructura atómica del hidrógeno, que explicaba el espectro de las líneas de este elemento. Niels Bohr se basó que el átomo de hidrógeno para realizar el modelo lleva su nombre. Bohr intentaba realizar un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno como un protón del núcleo y girando alrededor un electrón. El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes de las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. Debido a su simplicidad, el modelo de Bohr es todavía utilizado frecuentemente como una simplificación de la estructura de la materia. Modelo atómico de Sommerfeld. En 1916, Arnold Sommerfeld, de 1868 a 1951, con la ayuda de la teoría de la reactividad de Albert Einstein, en 1877 a 1955, se hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. A partir del segundo nivel energético, existen dos o más subniveles en el mismo nivel. El electrón, una corriente. Para describir los nuevos subniveles, Sommerfeld introdujo un parámetro llamado número cuántico azimutal, que se designó con la letra L. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno.
Sin embargo, en los espectros realizados para átomos de otros elementos se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que algo andaba mal en el modelo. Conclusión fue dentro del mismo sistema energético existían otros subniveles. Modelo atómico de Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger es un modelo cuántico no relativista. Se basa en la solución de la ecuación de Schrödinger para un potencial electrostático con simetría esférica, llamada también átomo hidrógeno. El modelo de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno en los espectros realizados para otros átomos, que se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía. Algo andaba mal. La conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían otros subniveles. En 1916, Arnold Sommerfeld modifica el modelo de Bohr, en el cual los electrones solo giraban órbitas circulares, es decir, que también podían girar en órbitas elípticas. El modelo atómico de Dirac-Jordan. El modelo atómico de Dirac-Jordan es el que desarrolló Schrödinger, basado en el descubrimiento de científicos exteriores. Una de las consecuencias que se puede deducir de la ecuación de Schrödinger es el principio de la incertidumbre. Este principio establece límites para la precisión con que se puede medir ciertos parámetros. El modelo actual fue Erwin Schrödinger quien ideó el modelo atómico actual llamado ecuación de onda, una fórmula matemática que se considera en los aspectos anteriores. La solución de esta ecuación es la función onda, la PSI, y es una medida de la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio. En este modelo, el área donde no hay mayor probabilidad de encontrar el electrón se denomina orbital. Entre los conocimientos actuales o no sobre el átomo que han mantenido su veracidad se consideran los siguientes: la presencia de un núcleo atómico con las partículas conocidas, la casi totalidad de la masa atómica en un volumen muy pequeño, los estados estacionarios o niveles de energía fundamentales en los cuales se distribuyen los electrones de acuerdo al contenido energético, la dualidad de la materia, que es carácter onda-partícula, aunque no tengan consecuencias prácticas al tratarse de objetos con gran masa. En el caso de las partículas pequeñas, que son los electrones, la longitud de onda tiene un valor incomparable a las dimensiones del átomo. La probabilidad de un lugar de certeza en cuanto a la posición, energía y movimiento de un electrón, debido a la imprecisión de los estudios para la luz baja de la frecuencia. Muy bien. Entonces recordemos que existen diferentes modelos atómicos. Por ejemplo, acá tengo otros modelos, por ejemplo el modelo de Lewis, también llamado el átomo cubo, que proponía la estructura de un átomo como un cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones. Fue propuesto por Gilbert N. Lewis y permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y las uniones moleculares, sobre todo luego de la actualización del parte de Irving Langmuir en 1919, desarrollando así el átomo del octeto cúbico. Estos estudios dieron pie a lo que hoy se conoce como diagrama de Lewis, a partir de lo cual se conoce el enlace atómico. Muy bien. Ahora sí. Esperamos que vamos a ver un video para reforzar nuestro tema. Atómicos que han surgido. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Los principales modelos atómicos que han surgido a través de la historia. Pues bien, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es simplemente una representación estructural de un átomo.
que tiene por finalidad explicar su comportamiento, ¿verdad? Y sus propiedades principales. No es un dibujo, no tomarlo literalmente. Más que un dibujo, es un diagrama conceptual. No es un dibujo, es un diagrama conceptual. Esto hay que recalcar. Por supuesto no se puede dibujar. ¿Con qué objetivo? Que explica. Anchor trae nueva imagen. Es fuente de calcio y vitamina D. Anchor, rico sabor al instante. Su funcionamiento. Bien, vamos a empezar entonces con el primer modelo atómico, el más antiguo, que vendría a ser el modelo atómico de Demócrito, 400 años antes de Cristo. Aquí está el señor Demócrito, le decían el filósofo sonriente. Bien, él postula los siguientes principios. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles. No incomprensibles, sino incompresibles, que no se pueden comprimir, e invisibles. Se diferencian en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues bien, aquí no hay diagrama porque si nos damos cuenta y analizamos estos postulados, representan una entelequia. Esto quiere decir una idea. Y es así como los filósofos más connotados de esta época, la Grecia antigua, manejaban sus conceptos y sus ideas sobre la naturaleza. Ellos desconfiaban de los sentidos y del empirismo. Utilizaban a la mente como soporte natural del conocimiento. Si queremos resumir podemos resumir con esta frase. Simplemente se quiere distinguir el átomo, lo que es átomo, y lo que no es, aquello que no se puede dividir, aquello que es invisible, pero es homogéneo también. Bien, esas son las ideas de Demócrito, 400 años antes de Cristo. Veamos el siguiente. El siguiente modelo atómico es el de Dalton, en el año ya de 1807. ¿Qué antecedentes habían? Bueno, durante esa época, o sea, durante toda la Edad Media y hasta el año 1807, nadie se había ocupado del átomo. Cosa rara, siendo un concepto tan importante, nadie se había ocupado de estudiarlo, por lo menos, y mencionarlo. Ni siquiera los alquimistas que buscaban convertir cualquier elemento en oro, la piedra filosofal. Las ideas de Demócrito habían quedado en el pasado. Demócrito no era tomado en cuenta, porque en su misma época se puso la idea de que la naturaleza, el mundo, estaba compuesta de 4 formas, ¿verdad? El aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos 4 elementos se combinaban y por supuesto formaban la materia visible. Así es que la teoría de Demócrito había quedado enterrada en el olvido hasta que aparece Dalton y de alguna manera lo rescata. Estos son sus postulados. Él dice, la materia está compuesta de elementos, rescata el nombre átomos de Demócrito y compuestos. Los átomos son indivisibles si rescata el nombre que le da Demócrito, entonces comparte estas ideas, que son indivisibles y no se pueden destruir, por lo tanto, indestructibles. Y los compuestos son un unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Esto nos da la idea de un peso atómico relativo. Este concepto se parece mucho al concepto de estequiometría en química. Esto es como analizar el átomo desde un punto eminentemente químico. Bueno, más postulados, átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. O sea, está negando la existencia de los isótopos.
¿verdad? No se conocían. Átomos de diferentes elementos tienen masas distintas. Estas ideas prevalecen todavía en el campo de la química y se aplican con frecuencia. Veamos un gráfico que nos ilustra el modelo atómico de Dalton. Aquí está. Este es el átomo de Dalton. Aunque parezca un poco inexpresiva la imagen, un poco cruda, esa es la idea que nos queda del modelo atómico de Dalton. Un átomo macizo. Aquí está. Bueno, fue avalado por importantes científicos de su época. Estamos hablando de Gay-Lussac, Avogadro, Faraday, quienes en estos años corroboraron, haciendo algunas correcciones, por supuesto correcciones menores, al átomo de Dalton. Por lo tanto, este modelo tuvo vigencia durante todo el siglo XIX. Una corrección importante que le hacen a Dalton es que Dalton pensaba que la molécula de agua estaba compuesta así, de HO. Y bueno, Gay-Lussac demuestra que es H2O, con Avogadro. Por lo tanto, hubo consenso entre los químicos sobre el átomo de Dalton, el modelo atómico de Dalton, el átomo macizo. Casi 100 años después aparece Thomson, modelo atómico de Thomson. ¿Cuáles eran los antecedentes? Thomson se preocupa por la estructura atómica. Fíjate que descubrió el electrón antes de proponer su modelo, gracias al estudio de los rayos catódicos, que se dieron en el año de 1869. Estamos hablando ya de nuevas tecnologías que no habían en la época de Dalton. Y por supuesto, el descubrimiento del electrón acarreó lo que se conoce como el conocimiento de la electricidad. Antes de entrar a los postulados, veamos qué significa esto de los rayos catódicos y la importancia que tienen en la teoría atómica de Thomson. Aquí están los rayos catódicos. Tenemos un tubo, ¿ok? Esto que está aquí le llaman cátodo, que contiene una carga negativa. Le conectan una fuente eléctrica. Sí, aquí ponen una pantalla de fósforo y aquí una máscara, una marca. Luego, cuando encienden las fuentes de tensión, calientan por supuesto el cátodo carga negativa. Esto está conectado, esta máscara está conectada por supuesto al lado negativo. Entonces se enciende y se proyecta aquí la imagen en el ánodo. ¿Esto qué significa? Que algo está pasando por aquí, ¿verdad? Es evidente. Si esto se está proyectando por aquí, es porque hay una corriente. ¿De qué? De electrones. Thomson dice, rayos se propagan en línea recta. Producen efectos mecánicos, térmicos, químicos y luminosos. Inclusive se ponía aquí un pequeño molino. Sí, bueno, un molino que es artesanal, se movía. Compuesto de electrones. ¿Ok? Son los electrones los que viajan y que tienen carga negativa. Porque era lo que se excitaba el cátodo. Aquí está, aquí se aprecia mucho mejor. Ahí está. Fíjense cómo se proyecta la imagen. Se calienta el cátodo y tenemos este resultado. Bueno, con esta tecnología ya descubrió el electrón, entonces vamos a los postulados. Dice Thomson, el átomo era una masa positivamente cargada y difusa. Ojo, electrones de carga negativa incrustados en el átomo. Átomo era una esfera maciza. No nos salimos de esta idea del macizo, del átomo macizo. Él dice que es una esfera maciza con carga eléctrica positiva, dentro de la cual estaban embebidos, o sea, incrustados, los electrones negativos. A ese modelo se le llamó el modelo del budín de pasas. Aquí está nuestra esfera maciza, de nuevo, ¿sí? De carga positiva, y los electrones se encuentran incrustados. Son las pasas del budín. A esa conclusión llegó Thomson luego de descubrir el electrón, por supuesto,
y la electricidad. Bueno, poco tiempo después aparece el señor Rutherford. En el año de 1911 propone su modelo atómico. ¿Cuáles eran los antecedentes? Bueno, seguíamos investigando la estructura interna del átomo. Se había impuesto el modelo atómico de Thomson, que queda refutado por el experimento de la lámina de oro. Recuerda que lo que predominaba en la ciencia de aquella época era el átomo macizo. ¿En qué consiste este experimento de la lámina de oro? Veamos. Aquí está. Esto que está aquí es una lámina de oro y lo van a bombardear con partículas genial de Rutherford, que hasta ahora, en el común de las personas, proposición para el modelo planetario, con un núcleo donde se concentra la masa y los electrones son como esferitas, chiquititas, como si este fuese el Sol, y estas esferas chiquititas están girando. Así. Pero recuerda que esto es un esquema, lo que habíamos dicho al principio, no puede ser tomado literalmente. Porque si lo tomamos literalmente, sería más preciso hablar si tomamos proporciones correctas, por ejemplo, un campo de fútbol y la pelota sería como que el núcleo, que estará al centro. ¿Verdad? Y a los extremos de ese estadio estarán los electrones girando, ya que esa es más o menos la distancia a la que se encuentra. Aquí está, recuerda este postulado. Gran parte del átomo es 3. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, el modelo de Rutherford era inestable. ¿Por qué era inestable? Porque contradecía las leyes de Maxwell del electromagnetismo. O sea, si tú tienes un núcleo acá, luego tienes un electrón que está girando, vamos a ubicar aquí un electrón, al girar, de alguna manera va a ir perdiendo energía. Entonces va a llegar un momento en que va a colapsar. Por eso se decía que su modelo era inestable. Tenían distinta energía. Él decía que no, que deben tener la misma energía. Y bueno, Sommerfeld se apoya en la teoría de la relatividad. ¿Qué es lo que plantea Sommerfeld para superar el modelo de Bohr? Las órbitas elípticas. Esto es su aporte. La mecánica cuántica de Max Planck. Él mismo, Schrödinger, desarrolló la mecánica ondulatoria. Por supuesto, aplicó otros principios de la mecánica cuántica como el principio de incertidumbre. Aquí ya estamos hablando de matemática pura y dura. Y precisamente ese es el signo del modelo atómico actual. ¿Cuáles son sus postulados? Él ya veía a los electrones como función de onda. Es decir, nos apartamos de la idea de que los electrones eran bolitas. Eso de bolitas entre comillas, ¿no? O sea, esferitas. Mecánica cuántica ondulatoria, creo que eso ya habíamos hablado. Y la teoría de la relatividad especial. Aquí ya estamos en un modelo pues plenamente matemático, ya modelo atómico entre comillas, ¿verdad? Quedó conformada en forma definitiva. Creo que Estas son las nuevas canchas. Y aquí solo hay una manera de arrancar bien el partido. Empezando todos los días con la nutrición de Milo, que tiene... se pretendía ya desde el modelo de Schrödinger. Bien, si hacemos un pequeño resumen con gráficos, podemos ubicar lo siguiente. Esto que está aquí, esa esfera, ese modelo macizo,
corresponde a Dalton. Vamos a dibujar otra esferita. Esta que está aquí, vamos a poner los negativos como incrustados, ¿verdad? En una gran masa positiva. Este es el modelo de Thomson. Luego aparece Rutherford. Rutherford dice, esto va así. Y aquí están los electrones girando. Vamos a poner así, están las esferitas. Luego aparece Bohr. Bohr dice, bueno, aquí está el núcleo. Y tengo órbitas circulares. Y aquí siguen los electrones. Pero aquí también hay electrones. Bueno, Bohr. Después de Bohr viene Summerson. Núcleo. Ajá. Órbitas elípticas. Siguen los electrones por acá. Y bueno, luego el modelo actual, que empezó con Schrödinger. Ahí está, hay una nube de electrones. Ya no hay órbitas elípticas, sino una nube electrónica. Muy bien. Espero que ya hemos aprendido algo sobre los modelos atómicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.